No puedo explicarlo, pero ha estado aquí todo el tiempo. Nadie me creyó. Mi esposa pensó que estaba loco. Sin embargo, él ha estado aquí todo el tiempo. Mi hijo, Dale, tenía 5 años cuando desapareció. Estábamos en el parque, junto a nuestro apartamento cuando ocurrió. Bueno, parque, entre comillas, puede ser una palabra demasiado grande, pero así es como Dale siempre lo llamaba. En realidad, era una pequeña plaza para niños, con una gran estructura de plástico integrada, con un par de toboganes, una pared para trepar y un arenero. Todo rodeado por una valla de 15 por 15, con un par de bancos para que se sentaran los padres. Ahí estaba yo aquel día, navegando por Reddit, terminando un cigarrillo. Dale estaba jugando con un par de niños del vecindario. Sus padres se sentaban en otros bancos para no tener que respirar mi humo. Levanté la vista a tiempo para verlos pasar por debajo de la estructura de juegos a una zona que llaman la cueva. La cueva es una zona cerrada debajo de la estructura, con un techo cómodamente cerrado para un niño y francamente claustrofóbico para un adulto. Escuché el tono de mensaje de mi teléfono, así que miré hacia abajo para ver uno de mi mujer. Acababa de llegar del trabajo. Quería que Dale y yo volviéramos a casa para ayudar con las compras, así que tiré el cigarrillo por encima de la valla y llamé a Dale. «Vamos, Dale, mamá nos quiere en casa». No hubo respuesta. «Dale, si no haces caso, no podremos volver mañana». Normalmente, esto le habría hecho correr. Jugar aquí era su pasatiempo favorito. No obstante, seguía sin responderme. Entonces sus 2 compañeros salieron por el otro lado, gritando y riendo mientras seguían cualquier juego al que estuvieran jugando, y les pregunté a dónde había ido mi hijo. Alicia, una niña morena a la que le faltaban los dientes delanteros, ceseó. «Todavía está en la cueva». Así que me agaché con mis casi 2 metros de estatura para mirar en la oscura parte inferior de la estructura de juego, y llamé a Dale para que saliera. «Vamos, Dale, tenemos que irnos. Mamá nos está esperando». Yo seguía pensando que no pasaba nada, que Dale estaba intentando jugar unos minutos más. Esperaba que se riera y asomara la cabeza, provocándome para que lo persiguiera o me arrastrara hasta la cueva. Sabía que, con lo grande que yo era, sería divertido verme intentar meterme debajo de la estructura para atraparlo. Este era un juego al que jugábamos a menudo. En lugar de eso, solo había silencio. Así que suspiré y me agaché en la arena húmeda para arrastrarme por debajo y sacarlo. Escuché a los otros 2 padres reírse entre dientes mientras me observaban, con la espalda rozando el techo de la estructura mientras me arrastraba hacia la entrada de la cueva. Estaba cansado de mi turno de noche del día anterior, y me dolía la espalda por estar levantando cargas toda la noche. Me resigné a tener una severa charla con Dale de camino a casa por no hacerme caso, y me arrastré hasta la oscura abertura de la cueva. Al pasar desde el mundo iluminado del exterior, los rayos del sol de la tarde apenas me tocaban la cara a través de las tablas de la estructura, mientras entraba en la negrura de la cueva. Sentí una sensación en el cuello. Pensé que se me había subido una araña, por lo que me pasé una mano para quitarla de encima. No había nada, pero la sensación no cedía. Sentí que se me erizaban los pelos. Aquella antigua sensación de un depredador cercano me ponía los pelos de punta. Necesité todo lo que tenía para seguir arrastrándome por ese espacio. Solo había 1,5 metros de oscuridad. Sin embargo, el espacio era sobrenaturalmente oscuro. Resultaba de lo más extraño que había sentido en años. ¿Estaba siempre tan oscuro? Ya me había arrastrado por aquí antes, pero no recordaba algo así. Peor aún, no sentía que estuviera solo. Claro que no. Me recordé a mí mismo. Vine a buscar a Dale. Sin embargo, mientras me arrastraba, empecé a dudar de que mi hijo siguiera aquí adentro, y la sensación de que algo más vivía debajo
no se iba de mi mente tan fácil. Sentía que algo horrible vivía aquí, que incluso ahora estaba babeando hambriento por su presa. Mi objetivo pasó de buscar a Dale a salir de ahí, y eso hice. Me arrastré por el otro lado, con miedo de ser arrastrado de nuevo y consumido. Me levanté, limpiando la suciedad de mis rodillas mientras el aire salía de mi pecho ruidosamente. Podría haber fingido que era por el esfuerzo, no obstante, sería un tonto si no supiera que no era otra cosa que miedo. Esperaba que mi hijo apareciera y se riera de su viejo y tonto padre, pero no estaba por ninguna parte. ¿Dale? Llamé otra vez. Mi voz se volvió temerosa después de lo que había experimentado. ¿Dale? Los otros padres levantaron la vista al oír la calidad irregular de mi voz y se pusieron de pie para ver si todo estaba bien. «No encuentro a mi hijo», dije. Me contestaron que no entrara en pánico mientras buscábamos en los juegos. Mi mujer se acercó justo cuando empecé a ponerme frenético. Debió de notar mi preocupación al verme. Entonces, llamó a la policía y mientras corría a comprobar el bosque cercano, la oí decir por primera vez aquella terrible frase: «Nuestro hijo ha desaparecido. Por favor, envíen ayuda». 30 minutos más tarde, 2 coches se detuvieron y un par de agentes vinieron a prestar ayuda. Yo había buscado entre los edificios, en los escarpados bosques cercanos, alrededor del pequeño estanque interno del complejo, del que siempre intentaba mantener alejado a Dale. Ya estaba a punto de empezar a llamar a las puertas cuando vi a los agentes. Querían hablar conmigo, pues fui el último en ver a Dale. El oficial al mando envió a 2 de sus hombres a comprobar las casas cercanas mientras me hacían preguntas durante los minutos siguientes. ¿Dónde lo había visto por última vez? ¿Qué llevaba puesto? ¿Había alguien sospechoso cerca? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿A dónde podía haberse ido? ¿Se podría escapar? ¿Se escapaba a menudo? Y todo el tiempo me aseguraban que lo iban a encontrar y que no me asustara. Respondía a sus preguntas con sinceridad, pero sabía que mi hijo no podía haber salido del parque. Dale era pequeño para su edad, se los dije, a pesar de todos mis recelos con el lugar donde vivíamos. Había una cosa que agradecía: el cierre de la verja era demasiado pesado para que lo abriera un niño. Dale ya lo había intentado antes y yo sabía que no podía hacerlo sin ayuda. Los otros padres dijeron que ese día no le habían visto salir, ni habían visto a nadie merodeando por el parque infantil. Así que la policía buscó. Registraron todo el parque, el complejo de departamentos, el bosque y toda la zona, básicamente volviendo a pisar el terreno que yo ya había pisado. Cuando empezó a anochecer, llamaron a otros agentes para hacer el rastrillaje. Mi mujer y yo estábamos angustiados. Dale era nuestro primer y único hijo. A medida que pasaban los días, parecía cada vez menos probable que lo encontraran. No me avergüenza decir que me tomé muy mal la desaparición de Dale. Mi mujer se mantuvo estoica, pero yo sabía que también sufría. Era su bebé. Lo había llevado en el vientre durante 9 meses, pero creo que contuvo gran parte de su dolor porque me veía a mí tambaleando. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Con el tiempo, volví a trabajar, pero mi rendimiento se resintió. Solo hace falta un poco de esfuerzo para cargar cosas en un camión, pero yo me retrasaba, no cumplía las cuotas y hacía que los camiones llegaran tarde. El supervisor era un compañero de la escuela primaria, por suerte, y vio que no me iba bien. Me sugirió que fuera a terapia. Dijo que podría ayudarme, pero yo no quería contarle mis problemas a un desconocido. Pasó un año. Mi mujer y yo nos distanciamos cada vez más con el paso de los días, al tiempo que se acercaba el aniversario de la desaparición de Dale. Entonces, por fin metí la pata de verdad en el trabajo. Ni siquiera puedo decir que no fue culpa mía, porque lo fue totalmente. Estaba manejando un carro ascensor, algo que había hecho desde que obtuve el certificado a los 19 años. Al retroceder con una carga, golpeé contra un soporte.
No fue un golpe muy fuerte, algo normal en realidad, pero las patas del elevador, como se vio después, estaban a punto de ceder. Entonces, la carga se derrumbó de forma espectacular y cuando cayó, lo hizo sobre uno de mis compañeros de trabajo. Él sobrevivió. Consiguieron quitarle los palets de encima antes de que lo aplastaran. Con todo eso, sufrió una fractura de clavícula y tuvo que ser hospitalizado. Mi supervisor estaba furioso, pero me di cuenta de que intentaba contenerse ante mi sincero dolor. Te doy 2 semanas de vacaciones sin goce de sueldo. Si fuera cualquier otra persona, le daría la baja aquí y ahora. Pero sé que necesitas ayuda más que ser despedido. Tómate estas 2 semanas, arregla tu vida y vuelve al trabajo. Si esto vuelve a ocurrir, viejo, no me das más elección que despedirte. No podía mirarlo a la cara. Su lástima era algo peor que su ira, y supe que tenía que hacer algo. Asentí, murmurando un gracias, y me acompañó fuera de su despacho. Pasé el resto de la noche dando vueltas, intentando averiguar qué iba a decirle a mi mujer, pero no se me ocurrió nada. Se enfadaría, probablemente tanto como para dejarme. Sin embargo, cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, supe que no podía hacer mucho más. Estaba tan enojada como pensé que estaría, pero su mirada de compasión era tan dura de ver como lo habían sido la de mis jefes. Se ha ido. Dale se ha ido. Y martirizarte por ello no cambiará nada. Aún tienes seguro. Ve a terapia y resuelve esto. Te necesito de vuelta. No solo de vuelta en el trabajo, sino de vuelta aquí. Yo también lo echo de menos. Pero hurgar en esas heridas no lo mejorará. Busca ayuda, por el bien de los dos. Había algo implícito en esa afirmación, y yo lo entendía bien, mas no estaba seguro de qué hacer al respecto. Pasé los 4 días siguientes en un estado de inconsciencia. Había encontrado mi terapia en el fondo de una botella, algo que había evitado hasta entonces. Sin trabajo al que ir, me quedé en casa y me bebí todo el dolor. La paciencia de mi esposa finalmente se agotó. Después de 2 días de verme tumbado en el sofá como un borracho, me dijo que se iba a ver a su madre unos días y me sugirió que me arreglara mientras estaba fuera. Si vuelvo a casa y sigues así, no puedo prometerte que regrese por mucho tiempo. Una vez que se fue, pasé la mayor parte de mis días en una neblina fermentada. Así fue como al 5.º día me encontré mareado y sentado en el mismo banco en el que había estado cuando le dije a Dale que teníamos que irnos. Era 1:00 de la tarde y por suerte el parque estaba vacío. No era la primera vez que volvía a sentarme aquí, y los otros padres a menudo encontraban excusas para irse con sus hijos cuando yo venía a revolcarme en mi dolor. Era el padre triste que volvía al lugar donde más había sufrido, y realmente esperaba que el parque estuviera vacío cuando llegué. Incluso en mi estado actual, no quería que nadie me viera así. Era vergonzoso y podría asustar a alguno de los niños si entraba en el parque oliendo como una destilería. Estaba mirando fijamente la estructura de juegos, pensando para mis adentros que tal vez había llegado el momento de buscar ayuda. Cuando lo vi por primera vez, eran solo 6 palabras, pero me hicieron recuperar la sobriedad más rápido que cualquier ducha fría. En el lateral de uno de los toboganes, con rotulador rugoso, alguien había escrito: ¿Dónde has ido, papá? Te extraño. Me quedé ahí sentado, mirando fijamente, durante lo que me pareció una eternidad, y a medida que salían las lágrimas, también me salía el alcohol. Mis lágrimas cayeron en el charco de vómito que tenía entre las piernas. Pero al burbujear la rabia, sentí como si casi me quemaran. Alguien se estaba burlando de mí, de la pérdida de mi hijo. Mientras me tambaleaba hacia el encargado, estaba más furioso de lo que tenía derecho a estar. El señor Binders, el supervisor del complejo, siempre me recordó a uno de los hobbits del Señor de los Anillos. Era bajo, gordo, tenía un rizado anillo de pelo castaño alrededor de la calva de la coronilla, que le crecía cada año,
Además, cuando se sentaba en su escritorio, era como un niño sentado en la silla de su padre. Esta vez, casi se cae de la silla cuando abrí de golpe la puerta de su despacho, y su expresión de confusión y enfado se convirtió en una de confusión y miedo al mirarme la cara. Era un hombre pequeño, y la visión de un borracho corpulento y furioso en su despacho le recordó rápidamente su estatura. «Alguien ha escrito un mensaje de odio en el tobogán del parque infantil, y quiero saber qué piensa hacer al respecto». Se tomó un minuto o dos para ordenar sus pensamientos, antes de preguntar de qué demonios estaba hablando. Le llevé a verlo, le conduje al tobogán en cuestión y se quedó perplejo al leer las palabras. «¿Quién haría algo así?», preguntó más para sí mismo que para alguien más. Por la forma en que me miró de reojo, me di cuenta de que pensaba que yo podría haberlo hecho, pero una mirada a mi cara le hizo recapacitar antes de decirlo. «Me ocuparé de esto inmediatamente, señor Dawes. Mientras tanto, ¿por qué no se va a casa y descansa? Parece que no se encuentra muy bien». Tuvo la decencia de no llamarme borracho a cara descubierta, y le di la razón mientras me iba a casa a recuperar un poco la sobriedad. Cuando empezó a anochecer, un tiempo indeterminado después, me levanté del sofá y escuché como 5 o 6 latas de cerveza caían al suelo desde mi regazo. Por el dolor de cabeza y el sabor meloso que tenía en la boca, supe que no había vuelto a casa para despejarme justamente. Cuando me dirigí a la cocina para preparar algo para cenar, recordé las palabras del tobogán y volví a sentir rabia mientras el pastel de carne que había sacado del congelador daba vueltas en el microondas. Me pregunté si Binder se habría ocupado de eso como había dicho. Me preguntaba si pintaría encima o lo lavaría o cómo lo haría. ¿Seguirían esas palabras ahí? Cuando sonó el microondas, decidí ir a averiguarlo. Así que llevé mi tarta y mi tenedor de plástico de excursión. Observé el vapor que se desprendía del tobogán mientras caminaba hacia el pequeño parque, con el aire nocturno lleno de grillos y pájaros nocturnos. Habría sido una hermosa vista si no hubiera estado tan desesperado. Los árboles perdían sus hojas otoñales, se volvían desnudos y esqueléticos. El aire era lo bastante fresco como para hacerme estremecer, porque solo llevaba la camiseta interior. Mis pies descalzos golpeaban el hormigón mientras me alejaba de mi apartamento, aproximándome al lugar. Esto último mejoró lo que era la vista del tobogán, con palabras ofensivas que ya habían desaparecido. La máquina de limpieza a presión había dejado el tobogán un poco más hundido por el esfuerzo. Para cuando atravesé la verja, vi que se había dañado algo más al lateral de la estructura. Parecían los mismos trazos de rotulador con letra grande e infantil. Al leerlo, sentí un gruñido retumbar en mi garganta. «Hoy te vi, papá, pero tú no me viste». Miré a mi alrededor mientras el viento agitaba los árboles cercanos, logrando distinguir a un grupo de jóvenes riéndose entre dientes mientras me observaban. Tenían la etiqueta de «adolescentes idiotas» escrita por todas partes. Cuando el pastel se me resbaló de la mano, perdí el control y grité al cielo. «¿Por qué? ¿Por qué me torturan así? ¿Acaso era un juego para ellos? Cuando yo era niño, jamás se me habría ocurrido hacerle algo así a nadie, menos a un padre afligido». La oscuridad no ofreció respuestas, pero el lateral del tobogán lo hizo cuando le presté atención. Debajo del primer mensaje había otro más pequeño escrito con el mismo garabato infantil. Cuanto más lo miraba, más lo reconocía. ¿Cuántas veces había visto a mi hijo garabatear palabras en su libro de lectura justo de esa manera? Rellenando las páginas del cuaderno con grandes trazos redondos y en bucle, mientras se preparaba para ir a la escuela. «Papi, te veo, pero no me ves. Ayuda, por favor. Miedo. Esto me da mucho miedo». Me arrodillé en la arena y miré las palabras mientras las recorría con los dedos. Eran idénticas a las suyas hasta que sentí una astilla clavándose en la yema del pulgar.
Tiré bruscamente de ella para sacarla. Era imposible que él estuviera aquí. Era imposible que hubiera estado escondido aquí durante 1 año. En todo caso, al observar el decorado de la obra, no hubo duda que él había escrito esas palabras. «¿Dale?», dije con la voz temblorosa, para mirar a las profundidades sombrías del patio de recreo. «¿Dale?», grité, escudriñando a mi alrededor tratando de encontrarlo. Caminé hacia el otro lado, tropezando con la fina arena que me succionaba los pies. Tenía la cabeza llena de pensamientos sin sentido, y mis palabras se agolpaban incluso en mis propios oídos. Sin duda, había gente mirándome a través de las cortinas mientras me arrastraba como un borracho delirante. Pero no me importaba. Mi hijo estaba aquí, en alguna parte, y tenía que encontrarlo. Tropecé y caí de cara en la arena. Cuando me levanté, vi un nuevo mensaje en la madera plastificada de aspecto húmedo. Era difícil de distinguir por la poca iluminación que había. Cuando me acerqué, puse mis temblorosos dedos para asegurarme de que era real. Mis yemas estaban húmedas, como si acabara de tocar un rotulador que todavía no secaba. «Papá, ven a buscarme. Estoy atrapado en el pantano triste. Ayúdame». «Disculpe, señor, ¿está todo bien?». Cuando sus linternas me alcanzaron, entrecerré los ojos. Aquellas palabras recorrieron mi mente trayendo un recuerdo. El pantano triste era como Dale llamaba a los pantanos de la tristeza, de su película favorita, La historia interminable. La habíamos visto unas 1000 veces, incluso cuando el VHS que había tenido de niño por fin se rompió en la videograbadora. Buscamos la película en DVD hasta que la encontramos en una tienda de segunda mano local. Dale la veía todos los días antes de su siesta y me imaginaba que podía citarla palabra por palabra. Al leer la leyenda, Pantano Triste, tuve la certeza de que era Dale quien hablaba. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía estar hablándome desde...? La luz me daba justo en la cara y levanté una mano para bloquearla. «Algunos de sus vecinos están preocupados de que se sintiera mal, señor Dawes. Le oyeron gritar y nos pidieron que viéramos qué le sucedía». Estaban siendo amables. Parecía que todo el mundo estaba siendo amable estos días con el pobre y borracho señor Dawes, aunque yo no tenía tiempo para ellos. Había visto algo debajo del borde de la estructura, media palabra que estaba enterrada en las sombras. Era su último mensaje, y mientras me tambaleaba hacia él, esperaba descubrir cómo traer a mi hijo de vuelta. «¿Qué pasó?», preguntó uno de ellos en tono jovial mientras se inclinaba hacia abajo. «¿Su esposa lo dejó afuera después de que llegara a casa borracho? Bueno, podemos conseguirle un sitio donde dormir, señor». Me puso una mano en el hombro. Yo me aparté de él mientras intentaba ver las palabras que había debajo de la estructura. Eran solo 6. No pude ver la última. Y esta parecía la más importante. El agente de policía me agarró. Sin embargo, yo luché por alejarme mientras intentaba descifrar el mensaje. Me acerqué todo lo que pude sin éxito. Entre ambos, me tomaron por debajo de los brazos y me arrastraron. Mientras me alejaba de la estructura, por fin pude verla. Lo repetí una y otra vez cuando me metían en la patrulla. Ya estaba sin fuerzas para luchar. Quería memorizar todo antes de que mi cerebro borracho lo estropeara. «Llamaremos a su esposa y le diremos que venga a buscarlo, señor Dawes. Si no quiere, bueno, supongo que pasará la noche recuperándose en el banco de la celda, siempre y cuando no intente nada más». Los ignoré mientras salíamos del complejo y mi edificio desaparecía detrás de nosotros. No obstante, yo seguía repitiendo esas 6 palabras como un mantra. «Papi, búscame dentro de la cueva». La policía no se había equivocado. Mi mujer estaba pálida y enfurecida. Fue por mí a la comisaría, con la ropa claramente puesta a toda prisa. Me fulminó con la mirada a través de los barrotes de la celda. Ahí estaba yo, con unos cuantos viejos borrachos más que roncaban en un rincón, al tiempo que yo me encorvaba en el banco. Aún estaba grabando esas palabras en mi cerebro, murmurando estas como un conjuro mágico, incluso cuando oí su voz y miré su rostro ceñudo. «No puedo creer que hayas hecho esto.
No basta con que te mandaran a casa, que no hagas más que andar tambaleándote como un viejo vagabundo por el vecindario y que no quieras recibir ayuda para salir de este atolladero, sino que ahora vas y haces que te metan en la celda de borrachos. Ya es suficiente, Malcolm, ¿me entiendes? Esto es el colmo. No me quedaré aquí para ver cómo te destruyes. Está vivo, le espeté. Cuando me miró, vi cómo se le escapaba toda la rabia para ser sustituida por compasión. Lo extraño tanto como tú, pero tienes que dejarlo ir. Ha pasado un año, Malcolm. No va a volver a casa. No fue culpa tuya lo que le pasó. Tienes que dejar de culparte por ello. Me ha estado dejando mensajes en el parque de juegos, Stephanie. Puedo probarlo. Ven conmigo y te lo demostraré. Podemos encontrarlo. Podemos volver a ser una familia. ¿De verdad podemos? Me cortó con un sollozo. La primera vez que la veía derramar lágrimas desde la desaparición de nuestro amado hijo. Me voy, Malcolm. Cuando te liberen mañana, no me llames. Vuelve al apartamento y vete a casa de tu madre. No puedo seguir viéndote hacer esto. Me dejó ahí con los otros borrachos. Pero yo ya había decidido lo que tenía que hacer. Me soltaron por la mañana y después de un frenético regreso a casa, tomé las cosas que necesitaría. Llevé una linterna, un poco de cuerda y un gran cuchillo de caza que tenía desde que era adolescente. Me puse en camino hacia el parque infantil. Era temprano por la mañana y tenía el lugar para mí solo, salvo por las palomas que seguían devorando los restos de mi pastel tirado de anoche. No vi ninguna pintada nueva. Sin embargo, no me hacía falta. Sabía dónde estaba Dale, y poniéndome a cuatro patas, me arrastré bajo el parque infantil hasta la cueva. Incluso en mi seguridad, me sentí un tonto adentrándome en los juegos. Estaba oscuro, pero aún podía ver la luz que entraba por el otro extremo. No tenía la misma sensación de antes de estar siendo vigilado, ni tampoco la de que un monstruo me acechaba para engullirme. Así que encendí la linterna mientras comprobaba los rincones. La cueva era en realidad una caja de 4 paredes, con un techo de plástico grueso encima. 3 de los muros eran bastante normales, pero cuando miré hacia el que daba al oeste, me di cuenta de que había otra abertura con un espacio que no debía existir. Una abertura que conducía a una oscuridad más profunda. Mientras mi linterna alumbraba contra aquella negrura invasora, giré mi pesado cuerpo en un círculo y empecé a arrastrarme hacia ella. Si quería recuperar a mi hijo, tendría que entrar a cuestas en el pantano triste y salir por el otro lado. En contraste con la cueva oscura que había detrás de mí, el espacio en el que entré era completamente negro. Los bordes del haz de mi linterna se curvaban extrañamente. La oscuridad parecía retraerse, como el fieltro a medida que me adentraba. No estaba bajo tierra, seguía avanzando. Dadas las dimensiones de la estructura del juego, el lugar no debería existir. La longitud era imposible. Cuanto más me arrastraba, más esperaba despertarme y descubrir que me había quedado dormido en la celda de los borrachos. El espacio se sentía abarrotado. Aún así, parecía inmenso a medida que avanzaba. Era como una cueva subterránea, con pasadizos claustrofóbicos que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Aunado a la oscuridad, el silencio era absoluto. Quitando el crujido de mis rodillas al moverse sobre la arena, no parecía existir ningún otro sonido. Mi propia respiración agitada parecía ser absorbida por las espesas tinieblas que me rodeaban, y cada doloroso arrastre de mi cuerpo enviaba un espasmo de auxilio a través de mí. Era una necesidad primaria, una necesidad instintiva de ponerme en pie y estirar los brazos para disipar la oscuridad que me rodeaba. Sin embargo, la misma parte de mi cerebro tenía muy claro lo mala que sería esa idea. ¿Y si mi mano se adentraba en la oscuridad y nunca regresaba? ¿Y si la oscuridad volvía con ella? Seguía arrastrándome en aquella sopa de tinta, preguntando si simplemente vagaría por aquí para siempre. Estaba fuera del rayo protector de mi linterna y cada forcejeo cuestionaba por qué no daba media vuelta y regresaba. Nada podía sobrevivir aquí abajo. Nada podía vivir en esta oscuridad absoluta. Si no regresaba ahora,
Nunca encontraría el camino y me vería obligado a vagar sin fin por este vacío hasta que mi linterna se apagara. Y entonces, ¿qué? Supe que no estaba solo cuando oí el suave roce de unos pies sobre la arena. Miré hacia la negra extensión, esperando ver a la bestia que me había aterrorizado la última vez, pero no encontré nada. El haz de mi linterna no llegaba muy lejos, pero al final de la luz pude escuchar el roce de unos pies descalzos sobre la arena. Algo venía hacia mí, y no estaba seguro de lo que esperaba encontrar. ¿Sería mi hijo o un monstruo que pondría fin a mi viaje? Cuando un niño sucio y medio muerto de hambre se enterró en mi pecho, en un abrazo que me rodeó los hombros, supe que lo había encontrado. «Dale», susurré. Él solo pudo asentir y llorar contra mí. No perdí el tiempo ni el aliento. Lo tomé en brazos y no dejé de moverme hasta que volví al mundo iluminado del parque infantil. Mientras íbamos de regreso, podía sentir la mirada penetrante de las garras detrás de mí. Algo, o algunos, se habían dado cuenta de que me estaba llevando su premio y no estaban contentos. Seguí arrastrándome, seguí llevando a Dale a cuestas. No obstante, podía oír el ruido de los pies que levantaban arena. Se acercaban, gruñían fuerte y atronadoramente. Por capricho y pánico les apunté con mi linterna. Bañados por la luz, chillaron salvajemente y levantaron arena mientras pataleaban hacia atrás. No me atreví a mirar para ver qué nos estaba siguiendo. Aceleré el paso, arrastrándome con desesperación absoluta, y cuando me desplomé a la luz del día, fui consciente de la gente gritando que saliéramos de ahí. Los niños me preguntaban quién era y por qué estaba tan sucio. Debían de pensar que era un vagabundo. Cuando vieron a Dale, los adultos intentaron quitármelo. Sin embargo, me abracé a él como si mi vida dependiera de ello. Cuando por fin nos reconocieron, oí cómo su enfado se convirtió en sorpresa. Nos llevaron a los dos al hospital, y me alegra decir que, aparte de estar mal alimentado y muy sucio, Dale estaba completamente bien. Mi mujer vino al hospital, y los dos lloramos mientras ella se disculpaba por haber dudado de mí. Yo la calmé, diciéndole que no tenía nada por qué disculparse. Dudé de mí mismo. Caí en el alcohol y casi me pierdo en mi dolor. Debería disculparme contigo por haberte hecho pasar por todo esto durante el último año. Se sentó conmigo en el hospital. Los dos temíamos quitarle los ojos de encima de él mientras él seguía plácidamente acostado en su cama de hospital. Le pregunté por lo que había pasado, aunque no pudo decirme gran cosa. Me dijo que se había perdido en la cueva de la zona de juegos, que había estado gateando y gateando por un largo tiempo, hasta salir de nuevo al parque infantil, pero que ya no era su parque. El lugar que encontró era diferente, y sus amigos y yo nos habíamos ido. El cielo era más o menos morado, y las nubes parecían demasiado gordas para ser reales. No podía abrir la puerta de la verja, eso probablemente era bueno. Había unas cosas grandes que se acercaban como sombras vivas. Me miraban como nosotros a los animalitos en el zoológico. Luego bebí un poco de agua de un charco sucio. No encontré comida. A veces dormía en las cuevas y creo que algo me veía. Nunca me hizo daño, siempre se escondía, pero creía que me iba a atrapar. Tenía hambre y me iba a morir hasta que te escuché respirar. Corrí para alejarme de una persona sombra. Oí algo y fui a ver qué era ese sonido. Le pregunté por los mensajes y me dijo que había encontrado una especie de marcador en la arena de aquel otro parque infantil. Fue más o menos cuando empezó a ver una sombra dentro del parque. Sabía que eras tú, yo lo sabía, pero no podías verme, así que empecé a escribir mensajes esperando que los leyeras. Supongo que lo hiciste. Lo más extraño es que Dale jura que solo estuvo ahí una semana. Dice que no paraba de volver a la cueva, que solo durmió un par de veces mientras estuvo fuera. Es más, los médicos nos dijeron que no parece haber crecido nada en el tiempo que estuvo desaparecido. Sus registros dentales y su estructura física son las mismas que en su última revisión, una que le hicimos un mes antes de todo aquello. Me alegro de que Dale haya vuelto, pero ya no permito que vaya a jugar en la cueva. Seguimos yendo al parque.
Dejo que se deslice por los toboganes y corra por la estructura como solía hacer. Sin embargo, tiene prohibido volver a meterse debajo. Es una norma que no le importa cumplir. Todo con tal de no perderse por segunda vez en esos túneles oscuros. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.